Muy buenas tardes a todos, programa número 12 de Economía Online. Como siempre digo, muchas gracias a los que están del otro lado viéndonos y apoyándonos. No se olviden de activar las notificaciones y seguirnos en redes @globalplayoc o visitar el sitio web www.globalplay.ar para ver obviamente este programa y todo el resto de los contenidos de Global. Hoy dos invitados para hablar de dos temas me parece bastante importante, que es un poco de el contexto internacional y cómo nos puede pegar acá a la Argentina, y hablar un poco de lo que es el mercado inmobiliario, que también me parece que tiene bastantes cosas interesantes para hablar. Así que voy a presentar a los dos invitados que tenemos hoy acá en el piso. Diego Álvarez Espín, especialista en real estate y mercados inmobiliarios y fundador de Mercado Inmobiliario. Diego, muchas gracias por sumarte acá con nosotros. Un placer. Y Alejandro Laurnagaray, ¿lo pronuncié bien? Señor. Ahí está. Sí. Licenciado en Relaciones Internacionales y, bueno, obviamente especialista en Relaciones Internacionales, Estrategia y Geopolítica. Muchas gracias también por estar favor, acá un placer, gracias por invitarme. con nosotros. Voy a hacer la primera pregunta en este caso de lo que es, o lo que tiene que ver con real estate, que es el dólar alto. ¿Te aumentó el costo de los desarrollos y construcciones? El dólar bajo, querrás decir. El dólar bajo, perdón. Sí, medidos en dólares, puede ser. Digamos, uno cuando evalúa el costo de un desarrollo inmobiliario tiene el costo de la mano de obra, el costo de los materiales, el costo de los materiales industrializados, que tiene un componente grande de mano de obra, y el costo de la tierra, ¿no? Y sí, sin duda, los costos de mano de obra están aumentando, los costos de los materiales aumentaron muy rápido cuando se ajustó el tipo de cambio a un tipo de cambio libre. En la primera devaluación se acercó bastante, se fue achicando la brecha. Y hoy estamos viendo, por un lado, la mano de obra estabilizándose, y en los costos de los materiales, con la entrada de materiales importados, con la apertura de los mercados y demás, algún tipo de retracción de valores. Y lo que estamos notando es un ajuste del valor de la tierra, ¿no? Empieza a haber una demanda creciente por parte de los desarrolladores de la tierra disponible que está empezando a tener algún indicador de subida de precio. En conjunto, sí han aumentado los costos de construcción, pero también se han acomodado los precios de venta, con lo cual, cada uno está haciendo su cálculo económico para ver si le conviene o no desarrollar. Algo que siempre, o por lo menos mi concepción de no ser experto obviamente en este tema puntual, vos para desarrollar tratás de previamente vender el desarrollo y con eso te vas financiando, dado que bueno, en Argentina hay poco... No necesariamente. No necesariamente, porque en ese caso, cuando vos como desarrollador necesitas vender tu desarrollo para poder financiarte, ¿cómo haces en un contexto como este de, bueno, yo por ahí vendí a un determinado precio, me están aumentando los costos, ¿cómo haces para que te termines cerrando ese negocio puntual en caso de que por ahí no tenga financiamiento? Bueno, en cualquier lugar del mundo las fuentes de financiamiento de un desarrollo son el capital propio, el financiamiento bancario o no bancario, pero el financiamiento externo en términos de deuda, y después la preventa, que son anticipos de los clientes. Cuando un cliente está comprando un departamento, te está dando, desde el punto de vista contable, un anticipo por un producto que le vas a entregar en un momento determinado. En Argentina durante muchos años no ha habido financiamiento ni bancario ni no bancario, con lo cual ese ítem, que es muy importante en la mayor parte del mundo, generalmente entre un 65 y un 80% del total del costeo de obra. Entonces, un desarrollador argentino tiene el capital propio y la preventa o anticipo de los clientes. La mejor forma, o mejor dicho, la forma más efectiva que han encontrado la mayoría de los desarrolladores de llevar adelante sus desarrollos es con mucho capital propio. Antes, cuando había una venta muy fluida, la gente podía prevender un proyecto y llevarlo adelante. Pero bueno, eso en los últimos años la verdad que fue muy difícil, y quien se aventuró a hacer un desarrollo con esa metodología de financiación obviamente la pasó bastante mal. El negocio demandó un capital intensivo para poder llevarlo adelante, y eso hacía, digamos, que el cliente que confiaba en un desarrollador sabía que había un respaldo atrás y que podía confiar. Si alguien prevendió totalmente una obra y no calzó bien el flujo de fondos, puede estar en un problema, sin duda. Ahora te voy a hacer una pregunta con respecto al tema de los créditos hipotecarios, pero Dale. Antes, para meternos un poco en tema relaciones internacionales, que me parece otro tema muy interesante, con todo el tema del conflicto comercial entre China, Estados Unidos, un mundo un poco alborotado,
Y teniendo presente que, bueno, hice los estudios y saqué los números, 27% del comercio argentino, del comercio internacional argentino es con China, 20% es con Estados Unidos. ¿Cómo hace un país como Argentina para tratar de quedar bien con todo el mundo, por decirlo de alguna manera, y no caer en estoy en un bando o estoy en el otro, y que, bueno, en definitiva te puedas ver perjudicado con la otra parte en lo que es tu comercio internacional? Bueno, eso sobre todo consiste en una decisión de política exterior. En este mundo donde se está... A ver, después de la Guerra Fría tuvimos un momento unipolar donde los Estados Unidos eran la superpotencia, indiscutida, bla, bla, bla. Siglo XXI se empieza a desdibujar esa hegemonía norteamericana y entramos en lo que ya estamos viviendo, que es un sistema multipolar, donde hay varios bloques. Vos mencionaste a los dos principales, Estados Unidos y China. Tenemos la cuestión de Medio Oriente también, que bueno, ahora está bastante convulsionada. Tenemos la Unión Europea, tenemos distintos países asiáticos. Este es el siglo de Asia. Eso es lo que, en términos económicos hay que entender que este es el siglo de Asia, ¿no? Hay un declive de Occidente en todos los términos económicos, diplomáticos, comerciales, etcétera, etcétera. Por eso hoy la mayoría de los países de América Latina tienen a China como principal socio comercial, ¿no? Y como principal comprador de las materias primas y de otros productos y principal abastecedor de productos terminados. Incluso imagino que en términos también de construcción y de inversión hay muchísimos incluso productos e inversiones chinas en ese sentido. A ver, lo que un país serio que quiera jugar un papel dentro de sus posibilidades importantes en el mundo, tiene que triangular sus relaciones, ¿no? Tiene que tener buenas relaciones con Estados Unidos, tiene que tener buenas relaciones con China. A ver, Estados Unidos, en medio de esta disputa, igual su principal socio comercial es China. O sea, no es que corta el comercio con China, negocia Trump a través de las amenazas de las subaranceles por arriba del 100%. Vemos, es el garrote y la zanahoria, la clásica doctrina de política de Estados Unidos. Primero te amenaza con hacerte pelota y después negocia. Y ahora parece que ya vuelven a ser con Xi Jinping amigos, acuerdan comercialmente, se necesitan mutuamente, ¿no? Y China viene siendo en este ya casi cuarto de siglo XXI el motor de la economía internacional y el motor de varias actividades económicas, comerciales y productivas de los países de América Latina. Entonces, sobre todo la Argentina no puede alejarse de China, tiene que triangular las relaciones y no hacer ningún ni seguidismo ciego ni ningún alineamiento automático, que es en parte lo que está haciendo la Argentina hoy, pero de palabra por ahí cacarea un poco con China, pero después negocia con China. O sea, hay que equilibrar las relaciones porque hay un nuevo equilibrio de poder en el mundo y la Argentina no puede quedarse fuera, como le pasó en su momento, digo, para cerrar la idea, cuando en épocas de mediados del siglo XX, donde ya la hegemonía británica estaba terminada, bueno, la Argentina todavía quería seguir atada al Reino Unido, donde ya pasaba a ser una potencia más y Estados Unidos picaba en punta. Y ese tren lo dejó pasar en su momento la Argentina, y hoy no hay que dejar pasar el tren de este nuevo siglo y un nuevo equilibrio de poder, ¿no? Bueno, hablaste también del conflicto en Medio Oriente y ahí me despertaste una buena pregunta. Argentina anunció como decisión de política trasladar la embajada en Israel a Jerusalén, que es un tema bastante ríspido en Medio Oriente, y creo que va en parte a lo que estás comentando recién. ¿Tiene sentido que la Argentina tome esa posición de alineamiento internacional tan marcada con Israel, más allá de la opinión personal del presidente, la que pueda tener? No sé, beneficiosa desde un punto de vista estratégico, o no sería más beneficioso una posición un poco más neutral? No, hay que tener una posición, si vos no querés tener una posición neutral, tenés que tener una posición moderada en este sentido, porque no sos un actor que tiene interés en el conflicto, ¿no? Una cosa es lo que hace Estados Unidos, que tiene a Israel como su cuña geopolítica en esa región. Una cosa es lo que hacen esos dos poderes. Estados Unidos es la primer potencia militar del mundo, con su socio fundamental Israel, y que hace su jugada geopolítica porque tiene el poder y las capacidades para hacerlo, pero Argentina no tiene nada que hacer en ese sentido. Vos podés tener una postura como tienen los europeos, que reconocen el derecho de Israel de defenderse, pero llaman a la moderación, al respeto de derechos humanos, y es lo que vos dijiste recién, es la visión particular del presidente. Es una postura con respecto a Israel, es para lo que es el interés argentino y para lo que es la seguridad de nosotros, de los 46 millones de argentinos, es una postura errónea, es irracional, es emocional,
y tiene que ver incluso con un fanatismo religioso y con una postura que es puramente personalista y que yo creo que le hace daño a la Argentina en su posición en el mundo y además pone en peligro la seguridad nacional. Me parece muy errónea la política exterior en esta y bueno, y en otras cuestiones también, ¿no? Pero yo creo que el núcleo gubernamental, sin ser despectivo ni nada, no sabe de relaciones internacionales y no sabe de política internacional y toman las decisiones entre 2 o 3 personas que no entienden qué mundo estamos viviendo hoy, ¿no? Y además teniendo presente, para citar a Penón, la única política y lo importante es la política exterior. Por supuesto. ¿No? Con todo lo que eso significa. Volviendo de vuelta al tema inmobiliario y ya metiéndonos un poco más con la economía, aproximadamente 11% del PBI tenés en crédito al sector privado, 1% nada más es crédito hipotecario. Menor inflación, un poco más de estabilidad macro, teniendo un impulso de los créditos hipotecarios. ¿Podríamos ver un impulso también de lo que es nuevos desarrollos, nuevas unidades de vivienda, nuevos desarrollos en barrios por ahí un poco más en la periferia, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires? Sí, a ver, es un poquito menos incluso del 1% del Producto Bruto la participación del crédito hipotecario, pero digamos, déjame ir un pasito más atrás. Vos para poder tener un mercado de dinero, tenés que tener un mercado de capitales al cual los bancos puedan aprovisionarse para poder adquirir el fondeo necesario para poder hacer créditos hipotecarios. Es decir, si vos ves los países que tienen un poquito más de desarrollado el mercado hipotecario, los bancos se pueden financiar con el depósito de los ahorristas o con líneas que tienen acceso a través de bancos de mayor instancia o en el mercado de capitales directamente. Lo que no tiene Argentina hoy fundamentalmente era, primero no tenía un entorno macro que permitiera ahorrar en algún tipo de instrumento viable, porque la inflación hacía inevitable todo eso. Segundo, no tiene desarrollado un mercado de capitales al cual los bancos puedan ir a buscar mayor fondeo para eventualmente securitizar, supongamos, mutuos hipotecarios. Bueno, de hecho eso es algo que el gobierno, no sé si ya salió la normativa, pero iba a sacar una normativa al respecto para que los bancos pudiesen, bueno, precisamente securitizar créditos hipotecarios y de alguna manera conseguir un inversor de largo plazo para, bueno, sí, poder aumentar la capacidad prestable, ¿no? La normativa está, o sea, hay cualquier vehículo para poder hacerlo. Podrían ser fideicomisos financieros, pueden ser, no importaría tanto eso, obligaciones negociables. Un banco podría entrar al mercado de capitales a través de diferentes instrumentos que ya están vigentes. El tema es que vos tengas el capital y que tengas la fluidez en ese mercado de capitales para poder fondearlo. Y eso en gran medida tiene que ver con que el país se convierta en un país financiable, ¿no? Hoy Argentina es un país que ni siquiera está en la tercera categoría, no está en el límite de los países financiables. Hoy es un país prohibido de invertir. Entonces, en la medida que Argentina se convierta en un país, no te digo bueno, sino que al menos no esté prohibido invertir, eso va a permitir que ingrese inversión extranjera directa en inversión real y en inversión financiera que podría llegar a financiar este tipo de situación. Yo no creo que hasta que eso ocurra haya un mercado un poquito más evolucionado en términos hipotecarios, ¿no? Que tienen una aplicación de muy largo plazo. Y más allá de por ahí del crédito hipotecario, ¿cómo está hoy las facilidades de financiamiento, si querés, para alguien que quiere comprar una primera vivienda, quiere entrar por ahí en un desarrollo, en un pozo? ¿Tienen el inversor posibilidades de, por ahí no un crédito a 30 años, porque el crédito hipotecario en definitiva es eso, pero ¿tiene posibilidades de financiarse? Si el desarrollador tiene el capital para poder llevar adelante la obra y le puede financiar al menos durante el trayecto del pozo y un poquito más también, puede hacerlo. Pero siempre estamos hablando del capital de trabajo del propio desarrollador. Hoy, digamos, el crédito hipotecario está totalmente enfocado hacia lo que son las unidades usadas. Hoy el crédito hipotecario hacia el desarrollador, es decir, lo que charlábamos anteriormente, el financiamiento de obra que después a través de una actuación notarial que se llama novación de las condiciones del crédito hipotecario, vos modificás, o una subrogación del crédito hipotecario en el cual el crédito que yo tomé para hacer el desarrollo, vos después lo tomás para poder financiar tu deuda durante el plazo que vos quieras, 20, 30 años. Esos instrumentos hoy todavía no están, no están disponibles y en caso de que estuvieran, no sé si todos los desarrolladores podrían tomarlos, ¿no?
En temas de, las relaciones internacionales tienen que ver mucho con el comercio también. Sí, claro. Últimamente la Unión Europea está haciendo mucho hincapié en lo que es, la economía verde, si le tenemos que poner una palabra, y todo el tema de las emisiones de carbono. Argentina, que me sorprendió mucho el dato, es responsable solamente del 0,48% de las emisiones de carbono. ¿Tenemos la capacidad de venderles producto con el sello libre de carbono a la Unión Europea, o va a ser una barrera grande que vamos a tener para entrar al mercado europeo, teniendo en cuenta, obviamente que se le está haciendo mucho hincapié a este aspecto verde y ambiental, si querés? No, la Argentina tiene muchas posibilidades de desarrollar una economía verde, incluso a través de los recursos energéticos limpios que tiene, ¿no? Con la cuestión de la energía eólica, energía solar, pero ahí hace falta mucho dinero también, y otros recursos energéticos y otras formas de producción, pero acá va en sintonía con lo que decía acá el colega, ¿no? Es muy difícil hoy, con las condiciones que hay en la Argentina, por más de que haya una apariencia de estabilidad macro, de que lleguen inversiones de cualquier tipo, ¿no? Y por ese lado, además, si hablamos del acuerdo comercial que se vuelve a negociar con la Unión Europea, hay muchas más trabas, además de la cuestión de los sellos verdes y todo, muchas trabas a las cuestiones de las economías primarias que ponen sobre todo los productores primarios europeos, y eso lo ha frenado el avance de este acuerdo en los últimos años. Por eso yo recuerdo cuando en su momento el canciller de Macri, que festejaba con lágrimas, ya llegamos, digo, paren, señores. Una cosa es... Llegaste al acuerdo político. Sí, claro, pero es mucho más difícil después, en los fierros y en la cuestión real del comercio, llegar a un acuerdo, porque los dos bloques tienen mucho que perder, ¿no? Y en su momento, con este tipo de gobiernos, o sea, estos gobiernos neoliberales, están dispuestos a perder, pero los europeos no están dispuestos a perder. Entonces hay que ver si en estas negociaciones se puede avanzar o se presenta con otro exitismo, llegamos, ¿no? Pero... reitero, porque la Unión Europea también es una economía en crisis, ¿no? Y es una economía en declive. Repito, estamos perdiendo el enfoque de cuál es el nuevo centro. Está bien, no hay un centro determinante, pero tenemos que poner, sin la anteojera ideológica, que las ideologías, si bien uno puede estar de acuerdo o no con algunas ideologías y otras menos, son limitaciones, son limitadoras las ideologías, son cajas donde si uno se encierra y no sale de eso, te perdés muchas oportunidades que sí los países poderosos hacen. Porque, por ejemplo, Estados Unidos, que se presenta como país más liberal, de economía libre mercado, ninguna industria de los Estados Unidos ha crecido sin el apoyo estatal. Eso es cierto. ¿No? Sea para desarrollarse o sea para expandirse en el mundo. Lo mismo hacen los chinos, lo mismo han hecho los europeos en historia. Todos los países poderosos han financiado, apoyado, respaldado, subsidiado y siguen subsidiando. Elon Musk, que es el adalid del libre mercado y el emprendedurismo, es uno de los tipos más subsidiados de la historia de la industria norteamericana. Eso y hoy día, sus empresas principales, SpaceX, Starlink forma parte de SpaceX. SpaceX de hecho tiene contrato con la NASA, ¿no? Con la NASA, con el Departamento de Defensa, ha recibido transferencias tecnológicas a la NASA. Sus principales contratos son gubernamentales. La empresa SolarCity de energía solar también recibe contratos y subsidios y ayudas económicas directas para construir plantas. Ha recibido la misma ayuda en China. A ver, el gasto público, que acá lo quieren plantear en algunos lugares como mala palabra, ha sido el motor en los países industrializados para volverse industrializados y competitivos. Entonces, me parece que hay que volver a debatir y a discutir la economía con seriedad, ¿no? Y más ahora, la Argentina. La guerra también se relaciona con la economía, claramente, ¿no? Miremos las acciones de las empresas de armamento norteamericanas, que cuando Trump anunció la evacuación hace unos días de cosas, subieron las acciones porque se venía un ataque y se venían los F-35 de Lockheed Martin a atacar Irán en su momento, y subieron las acciones de Lockheed Martin. Para los inversores en bolsa la cuestión de las guerras y los conflictos es muy clara, pero no me quiero desviar, y ya me perdí la línea porque me fui por la guerra. Pero el rol de los Estados Unidos
como promotor de la industria y de los subsidios, es el país con más gasto público de la historia. Iba esto. La deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es un salvavidas de plomo para la inversión extranjera directa, porque necesitas el fondo porque ningún inversor extranjero no tenés, recién vos lo decías, los mercados, no hay mercados que vienen a Argentina, no, porque tenés más deuda con el Fondo Monetario que Ucrania, que está devastada por una guerra, y hoy la Argentina es el país más endeudado con organismos internacionales del mundo. Bueno, de hecho hay algún video de alguna nota del presidente en su momento. Me corrijo, en definitiva. No comparto que no esté viendo inversiones, la verdad que está viendo, digamos, cola para anotarse en el RIGI y está viendo consultas privadas de empresarios privados que están queriendo invertir en Argentina, muchísimas cosas que no ocurría hace más de 25 años. Con respecto a... Yo yo puedo, una cosa es que hagan cola para consultar y eso, pero no. La gente en los fierros no se ve. Sí, se está viendo. O sea, vos bueno, si lo ves en el RIGI hay anulación impresionante. Con respecto al tema de energía, hay una enorme oportunidad. Un poco el tema de la energía verde que hiciste comentario anteriormente, es algo que está en bastante crisis en este momento. De hecho, Europa está revertiendo y queriendo revertir toda la regulación que existe. Milei firmó hace poco con Italia, si no estoy equivocado, un acuerdo para la exportación de gas en este caso. Exacto. Y a través de la generación de energía, especialmente en lo que es hidrocarburos y gas, fundamentalmente, está habiendo una presencia de inversión extranjera directa extraordinaria en Argentina y una solicitud de mayor inversión que va a generar una cantidad de divisas enorme. Lo que pasa es que vos no podés haber llegado a defaultear tu deuda durante 100 años y pretender que inmediatamente digas, bueno, tabula rasa y a partir de ahora soy un buen pagador. Eso se va generando con el tiempo, ¿no? Bueno, y de hecho Argentina, un caso raro también, es uno de los pocos países en el mundo que el crédito privado vale mucho más que el crédito público. O sea, los inversores en el exterior te consideran mucho más seguro una petrolera, Tecpetrol para American Energy Plus Petrol, eso tiene que ver con un bono público. Bueno, en realidad tiene que ver con la forma en donde se constituye el contrato. Es decir, cuando vos sos una empresa que te podés financiar en el exterior, la deuda la estás tomando según la jurisdicción de Estados Unidos. Por ejemplo, Nueva York, o donde tomes ese bono o esa deuda que estás asumiendo. Entonces, con respecto a la intervención estatal, concretamente con respecto a las industrias, hoy nuevamente es un tema que está profundamente en crisis en Europa. Hoy hay un problema, hay una crisis de vivienda descomunal, por ejemplo en España, y la principal crítica que hay casualmente tiene que ver con la enorme regulación que hay en la construcción de las viviendas, ¿no? La regulación del suelo, la limitación, y cuando vos tenés un problema de precios, fundamentalmente es porque seguramente tenés un exceso de demanda para una oferta acotada. Y todo lo que están haciendo como medidas paliativas a ese problema es contener a la oferta, con lo cual están generando un problema mucho mayor. Te pongo dos ejemplos muy simples. Madrid y Barcelona están recibiendo casi unos 80.000 nuevos habitantes en esas ciudades por año. Si vos no podés generar viviendas para esas nuevas personas, ¿a dónde van a ir a vivir? Y esas personas las necesitas porque necesitas que coticen para que puedan pagar las jubilaciones y demás. Con lo cual, lo único que haces es meter más presión en una olla que ya es muy compleja de administrar. Y tenés sobrepoblación en departamentos, sobre demanda de inmuebles. En Argentina, ¿cómo estamos con ese tema? Porque el otro día, hablando con un cliente del trabajo, me decía, te sorprendería lo que puede ser el polo de desarrollos así de viviendas y más de, por ejemplo, en Vaca Muerta, que necesitas que los operarios duerman en algún lado, necesitas que el ingeniero duerma en algún lado. Te levantan construcciones en un par de meses, que me pareció algo bastante sorprendente. No es así, pero... En el resto de los centros urbanos, ¿podríamos tener ese problema? Digamos, ¿hay incentivos a hacer más viviendas, poner viviendas en alquiler, o no tenés el incentivo económico a hacerlo? Mira, cuando vos analizás la dinámica del proceso de un mercado, cuanto más libre es el mercado, vos tenés una señal que se llama precio, ¿no? El precio te permite determinar cuáles son las preferencias de los consumidores. Es decir, si el precio de un bien sube, porque la demanda así lo genera, es un incentivo para que quien ofrece ese bien o servicio pueda proveerlo en el mercado. Entonces, hoy por hoy,
si vos comparás Buenos Aires con otras ciudades del tamaño y el desarrollo humano de la ciudad de Buenos Aires, estamos en una situación súper ventajosa. No tenemos una gran presión todavía sobre la vivienda. Eso no quiere decir que no la podemos llegar a tener en un momento determinado, ¿no? ¿Por qué? Porque las preferencias de los consumidores, nuevamente, están cambiando radicalmente. Vos hace una década tenías que cada mujer argentina tenía 2 hijos, ¿sí? Hoy tenés 1,4. En menos de 10 años se destrozó la natalidad. Vos tenés que, antes el hogar tipo argentino estaba compuesto por casi 4 personas, hoy estás en 2,6. Vos tenés que más del 50% de los hogares hoy en Argentina están compuestos por 1 o 2 personas. Vos tenés que más de 4 personas en todos los hogares argentinos solamente los habitan 15% de los hogares. Entonces está cambiando mucho la forma en la cual vivimos y eso genera demandas de vivienda y de habitación totalmente diferentes. Y volviendo al tema de Vaca Muerta que decías anteriormente, vos tenés dos cosas para poder desarrollar un inmueble. Uno, el permiso, ¿no? El permiso de la municipalidad, el permiso del órgano de contralor y por otro lado la capacidad técnica de hacerlo. En la mayoría de los mercados que tenemos 2 inconvenientes. El primero, los permisos. Hoy hablaste de Vaca Muerta, yo justo estuve la semana pasada ahí. Ojalá te dieran un permiso cada vez que lo pedís. Vos tardás bastante para lograr la aprobación de un permiso de vivienda en un mercado que está absolutamente demandado. Hoy a Vaca Muerta entran 30.000 personas por día. Si vos sumás todos los camiones y vehículos que entran a Vaca Muerta y los pones uno atrás de otro, son 84 kilómetros de vehículos que entran y que salen por día por una ruta que tiene ida y vuelta. Pero realmente es muy peligroso que eso ocurra. No obstante, para pedir un permiso de construcción, la verdad que se está tardando mucho más de lo que debería. Y después tenés la capacidad técnica. Y ahí de vuelta, o sea, vos tenés ciertas regulaciones para poder resolver un problema que hoy es sumamente grave y que, volviendo al tema de la energía, es una enorme oportunidad estratégica. El presidente de YPF habla de que tiene que expandir la capacidad productiva de Argentina en 6 veces. Y yo digo, ¿cómo van a poder entrar 150.000 personas a Vaca Muerta? Si entran 30.000 y hay que llevarla a 150 o 180.000. No, pero por más infraestructura que hagas, necesitas que la ciudad tenga una conformación diferente y que la gente pueda vivir ahí. El ingeniero, la mujer del ingeniero, el operario, la mujer del operario, más la novia. Todos los que tengan los servicios para eso. Totalmente. Más el peluquero que le corta el pelo, el panadero que les hace los panes, etc. Entonces, eso requiere una conformación y para que eso pueda funcionar, vos tenés que dejar que los empresarios y quienes pueden resolver realmente las soluciones a ese problema lo hagan. Que no va a ser nunca el Estado porque no tiene ni la capacidad y tampoco su función. Pensemos de acá 10, 15, 20 años. ¿Cuáles son los 2 países que fuera de China y Estados Unidos crees que pueden tener el potencial de ser un gran socio comercial para la Argentina? ¿Por qué te hago la pregunta? Porque un amigo mío que bueno, también es estudiante de Relaciones Internacionales me dijo, países como India o Vietnam, dentro de 20 años te podría sorprender el peso en el comercio del mundo que podrían tener. Obviamente hoy el comercio con esos países de Argentina es relativamente chico. ¿Vos creés que en 15, 20 años se podría cambiar un poco la matriz de comercio a nivel mundial? ¿O vamos a seguir medio como con el bloque Estados Unidos por un lado, China por el otro, como acaparando así los 2 polos más grandes? Se está modificando la matriz de comercio y de producción mundial, se sigue consolidando y por supuesto que India es uno de ellos. Vietnam, por supuesto, pero Vietnam sobre todo está creciendo porque China lo está utilizando para esquivar algunas de las sanciones de Estados Unidos, ¿no? País puente. Exacto, país puente, pero me refiero a la India porque es un mercado enorme y países de Medio Oriente también. El futuro está ahí, en las monarquías del Golfo, incluso Arabia Saudita. La India, por supuesto, Indonesia es otra oportunidad. ¿Tenemos que ofrecerle a esos mercados? Argentina tiene productos para meter en esos mercados, hoy productos o servicios, ¿no? Hoy tenés materias primas con cierto nivel de industrialización, sobre todo en el sector agrícola-ganadero y bueno, falta eso, falta la pata de industria, de tecnología de punta, pero hoy los poderosos están peleando por ese desarrollo y no te lo van a dar a vos y no te van a transferir a tecnología. Digo, la Argentina sí tendría que imitar lo que hizo China, fue que China en su momento, a fines de los 70, cuando empezó con la apertura, empezó a traer inversión extranjera en tecnología